¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis. Mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a ver cómo pueden ustedes pegarle al topspin, pero sin querer hacerlo a propósito. Por ahí también he visto mucho en las canchas y con algunos en la academia, quieren pegarle con topspin a propósito y es ahí donde no hay forma de poder hacer un buen contacto y pierden timing y ahí es donde hay muchos problemas. Ok, entonces ahorita les voy a decir cómo le deben de hacer para que puedan pegarle con un buen topspin. Les voy a mostrar un video de un accesorio que les puede funcionar muy bien y van a ver cómo lo van a hacer mucho mejor, ¿ok? Bueno, pues no te pierdas detalle, suscríbete al canal y vamos a comenzar. Bien amigos, vamos a comenzar con este video y les voy a mostrar aquí cómo podemos evitar ese error y cómo lo vamos a hacer de forma correcta. Bien, ahorita les voy a mostrar un accesorio, un video de un accesorio que les va a funcionar muy bien para poderle pegar topspin, porque es la forma correcta en la cual le debemos de pegar debemos de entrarle para pegarle a la pelota, para hacer contacto. Bien, pero bueno, primero les voy a decir qué es lo que he visto en lo cual le tratan de pegar a la pelota con topspin, ¿sí? Pero lo quieren hacer tan a propósito y hacerla girar tanto que es donde cometen un grave error, ¿ok? Y el punto es el siguiente, miren. Cuando ustedes están ya esperando la pelota y viene a su derecha, a su revés también, pero bueno, cuando viene a su derecha en este caso, cuando tratan de pegar a la pelota, ya prepararon, ya viene la pelota y le van a pegar. Lo que tratan de hacer, lo que he visto mucho para pegarle con topspin es hacen esto. Si se fijan, hacen este movimiento para querer hacer de alguna forma como que querer envolver la pelota para que agarre mucho topspin, ¿sí? Y comience a viajar con todo este topspin. Es ahí donde viene el problema. No podemos en ninguna forma venir aquí y querer hacer esto, querer envolverla. Y esto no puede ser porque cuando nosotros hacemos contacto con la pelota, son fracciones de segundo en el momento en el cual la pelota está aquí en la raqueta. Entonces no hay forma de poder hacer esto. Esto no lo podemos hacer. Porque no hay, el momento en que la pelota hace contacto está muy poquito tiempo en las cuerdas e inmediatamente se desprende de la raqueta y ya no podemos hacer esto. ¿Ok? Entonces por eso es muy importante que cuando abren y le pegamos de abajo hacia arriba, las cuerdas al momento de hacer esto es la forma correcta de hacerle con mucho, para pegarle con mucho topspin a su derecha, ¿sí? Este movimiento, esta fricción que vamos a generar de la raqueta con la pelota en este momento es lo que le va a dar muchísimo topspin, ya sea que entremos así o entremos un poquito más ligeramente inclinado hacia el frente, es lo que va a hacer que le veamos, pero no podemos hacer en ningún momento hacer esto, tratar de darle a propósito el topspin para que la pelota baje, ahí es donde vamos a cometer un error y al hacer esto, la pelota va a salir para arriba, para muchísimos lados. Por eso es súper importante que en el accesorio este que les voy a mostrar aquí, en el cual nos permite, de hecho tiene unas como mallas en las cuales nos permite ir de abajo hacia arriba, en todo momento va a haber una inclinación en la cual vamos a hacer que la raqueta raspe, únicamente raspe, y continuemos con nuestro golpe de aquí hasta este lado, ¿sí? Por eso es el movimiento del círculo, bajar y hacer que las cuerdas raspen la raqueta y se vea de esta forma. Sí, en ningún momento yo estoy haciendo esto. Esto sería hacerle así. Me va a costar muchísimo trabajo poderla encontrar en el punto exacto para poderle pegar correctamente. Fíjense la diferencia. Si yo hago esto, estoy queriendo darle el topspin. Ahorita la pelota me salió relativamente medio mal, ¿sí? Y cuando viene el movimiento y cuando viene fuerte contra un contrincante, con un contrincante y quiero hacer eso, pues olvídese, no, nunca la voy a fallar. O sea, no me va a salir, la voy a fallar, me voy a frustrar y va a ser un problema. Por eso la importancia de ir aquí y darle esa raspada al momento de encontrar la pelota, encontrarla de esta forma o ligeramente hacia el frente, como se ve en el video. Como se ve en el accesorio, que están viendo cómo el momento del impacto la raqueta está de esta forma y es por eso que vamos a poder hacer un buen impacto correctamente. Ahí es donde vamos a poderlo hacer bien, no así, porque entonces así viene el error, pero de esta forma es la correcta, ¿sí? Lo mismo pasa en el revés. No busquen pegarle a propósito con el top buscando envolverla, porque entonces no lo van a lograr. Es muy difícil encontrar ese timing y para eso están las cuerdas, para que le den ese raspón a la pelota, ¿ok? Lo mismo acá, ¿sí? Vamos a buscar encontrarla de esta forma y continuar.
Nuevamente, miren. ¿Sí? Eviten hacer el movimiento de tratar de envolverla. Este movimiento que estoy haciendo así como curvo, eviten a toda costa generarlo porque no lo van a poder lograr, es muy difícil y mejor nada más raspen, encuentren que la raqueta vaya de esta forma haciendo así para poder generar mucho topspin, ¿sí? Entonces amigos, con este accesorio que les estoy mostrando les va a ayudar mucho porque es precisamente esa inclinación perfecta en la cual va a hacer que su raqueta vaya siempre en esta forma. Al momento de entrarle de abajo hacia arriba, siempre lleva una misma inclinación, una misma diagonal, de alguna forma decirlo, que va a permitir que las cuerdas sean las que raspen la pelota en esta forma, así derechito, o ligeramente hacia el frente. Bien amigos, pues es el tip de hoy. Suscríbanse al canal y nos vemos en la que sigue. Hasta luego.